Bien, vayan colocando la asistencia, por favor. Tenemos unos minutos más para que puedan ingresar y colocar su asistencia. Doctor, Sí. Sí, dígame, ¿le escucho? ah, quisiera que por favor me tomara en cuenta que es que mi internet mío está súper lento y se sale a cada rato. Por favor, Ya, hace Ana, rato se salió. está bien. Le voy a habilitar a Anaí Adriásola, está bien. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestra clase, segunda parte. Bueno, esta partecita es un poco complicada, ¿ya? Entonces, vale la pena realmente volverlo a hablar esto, la división funcional, que es la segmentación hepática. Entonces, la segmentación hepática, vuelvo a recalcar, es esta segmentación es considerada porque cada segmento que estamos viendo, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, se puede resecar quirúrgicamente. Es decir, que podemos extirparlo. Si puede estar dañado, por ejemplo, a nivel del número 2 o el número 3, lo podemos extirpar. Y al extirpar, pues, el hígado, y eso, ojo con este dato, se ha considerado un estudio científico de que al extirpar uno de estos segmentos hepáticos del hígado puede volver a regenerarse. O sea que puede volver a aparecer el segmento. Si extirpamos el segmento hepático número 2, lo extirpamos, entonces en un tiempo puede regenerarse y aparecer nuevamente ese segmento hepático número 2. El tiempo, pues no lo sabemos, es una evolución natural, entonces no se puede predecir exactamente el tiempo, pero eso suele pasar. Así que por eso los segmentos hepáticos son importantes, porque cada segmento hepático tiene su propia arteria, su propia vena, su propio nervio y su propio conducto biliar. Entonces, el claro ejemplo que les voy a colocar es como en este caso, ¿no? Entonces, aquí tenemos en este segmento, tiene su arteria, su vena, su nervio y su conducto biliar. Entonces, cada segmento hepático tiene de la misma forma su propio paquete vasculonervioso y su conducto biliar. Entonces, por eso es importante esta segmentación hepática. Ahora, cada porción hepática, cada porcioncita hepática, tiene sus propias ramas primarias. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo voy a colocar acá. Si esta es la arteria, aquí tenemos la arteria hepática propia. La arteria hepática propia se va a dividir en dos, arteria hepática derecha y arteria hepática izquierda. La hepática derecha, pues se va a subdividir en ramas primarias para que ingresen. Luego, dentro de este segmento se van a dividir en ramas secundarias. Entonces, las ramas primarias, ¿sí? Ramas primarias, ramas secundarias y ramas terciarias. Incluso son las últimas que van a ingresar hasta la célula del hígado, que se llama el hepatocito, ¿no? La célula del hígado. Entonces, cada arteria, repito, cada arteria se va a dividir en ramas primarias,
secundarias y terciarias, que van a ingresar hasta lo más profundo de los hepatocitos. Y lo mismo pasa con las venas. Las venas también tienen venas que son terciarias, secundarias y primarias, porque la sangre venosa recoge y empieza a salir, ¿no? Pero aquí también juega un papel importante la vena porta. A ver, el hígado, así en resumen se los voy a decir y bien claro, el hígado tiene dos venas. Una vena le sirve para nutrir y la otra vena le sirve para recoger los desechos metabólicos. La pregunta, que hasta puede ser de examen, ¿cuál es la vena que le aporta mayor nutrición al hígado? Le aporta nutrición al hígado. Es la vena porta hepática. En cambio, esta es la vena porta hepática, señores, para que se den cuenta. La vena porta hepática, si recuerdan, estaba formada por la vena esplénica más la vena mesentérica superior y se forma la vena porta hepática. Entonces, esta porta hepática, ¿qué va a llevar? Nutrientes a cada segmento del hígado. Y de cada segmento del hígado van a salir unas venas. Esas venas que salen son llamadas venas hepáticas. Y las venas hepáticas, ¿dónde van a desembocar? En la vena cava inferior. Y cuando desemboquen, pues van a meter todos los desechos metabólicos que no le sirve al hígado. Por eso el hígado tiene dos venas importantes. Una que le da nutrición, la vena porta hepática, y la otra recoge desechos metabólicos, que es las venas hepáticas que van a desembocar en la vena cava inferior. Entonces esto vamos a hablar un poquito más después, pero me he adelantado para que vean la importancia que tiene este órgano. Así que ya sabemos, cada porción hepática tiene sus propias ramas primarias, tanto de la arteria hepática propia, de la vena porta hepática y su drenaje biliar, como decíamos. Aquí encontramos ramas primarias de la arteria, de la vena porta también sus ramas primarias, el drenaje biliar también sus ramas primarias. Y ojo, tenemos 8 segmentos hepáticos. De los 8, el número 1 es el lóbulo caudado. Ese es el número 1. Ahora, lo que decimos, el hígado suele subdividirse en 4 divisiones. ¿Cómo se va a dividir en 4 divisiones? 4 divisiones y 8 segmentos. 4 divisiones y 8 segmentos hepáticos. Cada segmento, les repito, es resecable quirúrgicamente, o sea que podemos extirpar completamente, ¿ya? Y al extirpar, pues quitamos con su arteria, su vena, su nervio y su conducto. Ahora, empezaremos por los segmentos hepáticos. Los segmentos hepáticos, ¿cuántos son? ¿Cuántos segmentos hepáticos tenemos? 8 segmentos hepáticos. ¿En cuántas divisiones se divide el hígado? 4 divisiones. 4 divisiones, 8 segmentos hepáticos. El primer segmento hepático se llama lóbulo caudado. Luego, pues vamos a ir viendo en esta imagen las 4 divisiones. Miren en esta imagen, aquí tengo división lateral derecha, división medial derecha, división medial izquierda, división lateral izquierda. 1, 2, 3 y 4 divisiones. 1, 2, 3 y 4 divisiones. Entonces el hígado, ¿cómo se clasifica? En 4 divisiones y 8 segmentos hepáticos. Ahora, para dividir esto necesitamos una línea imaginaria que se llama la línea de Cantllier. La línea de Cantllier es una línea, esta línea de Cantllier es una línea imaginaria que va a recorrer por la cara diafragmática, exactamente desde el fondo de la vesícula biliar hacia la vena cava inferior. Entonces, la línea de Cantllier, ¿de dónde a dónde se extiende? Desde el fondo de la vesícula biliar hasta la vena cava inferior. ¿Para qué sirve esta línea de Cantllier?
para dividir primeramente en dos lóbulos. Lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Y así esos dos lóbulos, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, van a subdividirse. ¿En cuánto se subdividen? Se subdividen cada lóbulo en dos, en división lateral derecha y división medial derecha. Y el lóbulo izquierdo igual, división medial izquierda y división lateral izquierda. Entonces, de dos lóbulos se han dividido en 4 divisiones. Y esas 4 divisiones que contienen 8 segmentos hepáticos en total. Entonces, los 8 segmentos hepáticos, así los contamos. En sentido horario, ¿ya? El hígado tiene 7 segmentos hepáticos que están en la cara diafragmática. 7 segmentos hepáticos en la cara diafragmática y todos están enumerados en sentido horario, como las horas. El número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7, el número 8. En sentido horario, del 2 al 8. Bueno, del 2 al 8. Y el número 1, ¿cuál es el número 1? El lóbulo caudado. Miren, le vamos a dar la vuelta al hígado para ver su cara visceral y ahí lo tenemos al lóbulo caudado, que es el número 1. Entonces, el segmento hepático número 1 es el lóbulo caudado. Así que ya saben, si en algún momento les pregunto, ¿cuál es el segmento hepático número 1? Lóbulo caudado. Muy bien, entonces ya conocemos ese dato. Y esto que vemos aquí es un plastinado, ¿ya? Este es un plastinado en el cual, pues, se ve primeramente la línea de Cantlier. Y la línea de Cantlier que divide dos lóbulos, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. De esos lóbulos, de cada lóbulo, se subdividen en 4 segmentos, 4 divisiones. Es decir, que el lóbulo derecho tiene 2 divisiones, el lóbulo izquierdo 2 divisiones. Y de ahí empiezan a subdividirse en segmentos hepáticos en sentido horario. Súper fácil, ¿no? Muy bien. Y esta es la tablita que tenemos. Toda esta tabla es lo mismo. Entonces aquí tenemos el lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, ¿no es así? 2 lóbulos. Y luego de estos 2 lóbulos, pues cada lóbulo se divide en división lateral derecha, división medial derecha. Lóbulo izquierdo, división medial izquierda, división lateral izquierda. Y ahí tenemos todos los segmentos hepáticos en sentido horario. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Según este sentido horario. ¿No? Muy bien. Eso es la parte de la segmentación hepática. Ahora vamos a hablar acerca del aporte sanguíneo, su paquete vasculonervioso que tiene el hígado. El hígado, como les decía, el aporte sanguíneo del hígado va a ir gracias por la vena porta hepática y la arteria hepática. Y muchos dirán, ¿pero qué tiene que ver esa vena porta hepática? Escuchen bien esto. La vena porta hepática aporta el 75 al 80% de sangre al hígado. Entonces, si yo pregunto, ¿qué vaso sanguíneo le aporta al hígado el 75 al 80% de sangre? El 75-80% de sangre al hígado. ¿Qué vaso sanguíneo aporta 75-80% de sangre al hígado? ¿Será la arteria hepática? Muchos van a pensar eso, pero es la vena porta. Y la arteria hepática, esta arteria hepática solo le va a aportar la parte restante, un 25 a un 20% de sangre al hígado, nada más. Y así se completa el hígado con el 100% de la sangre. Entonces, quien más aporta sangre y le da más nutrición es la vena porta hepática. Contiene 40% más sangre que la sangre de la vena cava. Y ojo, la vena porta hepática lleva todos los nutrientes absorbidos
de los intestinos hacia los sinusoides hepáticos, hacia sus células del hígado, que son los hepatocitos, ¿no? Entonces, otro dato importante. ¿Dónde se forma la vena porta? Se forma detrás o en la cara posterior del cuello del páncreas, ¿no? Esto lo hemos visto en la clase pasada. Aquí tenemos la parte de la cabeza del páncreas, luego está el cuello. Entonces, en la cara posterior del cuello del páncreas se forma la vena porta hepática. ¿Cómo o a qué nivel vertebral se encuentra la formación de la vena porta? A nivel de la vértebra lumbar 1, L1. Y finalmente, ¿cómo se forma la vena porta hepática? La vena esplénica más la vena mesentérica superior. Y así se forma la vena porta hepática, ¿no? Es otra pregunta muy clásica. La arteria hepática. ¿Dónde se origina esta arteria hepática? La arteria hepática se origina o es una rama del tronco celíaco, ¿no? Entonces ahí tenemos al tronco celíaco y de ahí se origina esta arteria, que es la arteria hepática común. La arteria hepática común es la que va a originar a una arteria que se llama la arteria gastroduodenal. Esta arteria gastroduodenal, si recuerdan, va a originar a la gastromental derecha y a la arteria en este caso, pancreatoduodenal superior, ¿no? Que va a irrigar la parte del páncreas. Entonces, esta arteria gastroduodenal, repito, es una rama de la arteria hepática común y la gastroduodenal origina dos arterias. La arteria gastro o mental derecha y la arteria pancreatoduodenal superior. Esa es una rama. Esta arteria gastroduodenal, repito, es una rama de la arteria hepática común. Luego, la arteria hepática común, cuando da esta rama gastroduodenal, pues ya se convierte en arteria hepática propia. Y la arteria hepática propia es la que va a dividirse en dos ramas. Hepática propia derecha para el lóbulo derecho y arteria hepática izquierda para el lóbulo izquierdo del hígado. Y así más o menos es como se va a distribuir. Entonces, esta es la arteria hepática. Aquí tenemos hepática propia. Y la arteria hepática propia se divide en arteria hepática derecha para el lóbulo derecho y arteria hepática izquierda para el lóbulo izquierdo, ¿no? Y de ahí se dividen en ramas primarias, secundarias y terciarias para entrar a cada segmento del hígado. Así que esa es la arteria hepática para conocer. Bueno, ahora vamos a hablar de sus nódulos linfáticos, algunos nódulos linfáticos que van a ingresar al hígado. Entonces, aquí tenemos del hígado van a salir, sobre todo de la cara diafragmática. De la cara diafragmática van a salir los vasos linfáticos y van a terminar drenando en los nódulos linfáticos frénicos. Frénicos porque está el diafragma. Los vasos linfáticos que salen también de la cara diafragmática del hígado van a terminar drenando en los nódulos linfáticos hepáticos, nódulos linfáticos císticos. Y estos nódulos linfáticos van a ir hasta los nódulos linfáticos celíacos de color rojo. Cuando llegan a los nódulos linfáticos celíacos, de ahí ascienden y llegan a la cisterna del quilo, ¿no? Para salir por el conducto torácico. Ese es el drenaje venoso de la capa superficial del hígado. De la parte interna del hígado salen estos vasos linfáticos desde los sinusoides hepáticos. Y de ahí estos vasos linfáticos salen para terminar en los nódulos linfáticos hepáticos, que son estos de color amarillo. Van a los nódulos linfáticos hepáticos y de los hepáticos a los celíacos y de ahí a la cisterna del quilo y de ahí pues al conducto
torácico. Pasamos a las venas hepáticas. Ya habíamos indicado que las venas hepáticas sirven para recoger la sangre venosa y los desechos metabólicos. ¿Cómo se dividen las venas hepáticas? ¿Cuántas son? Tenemos 3 venas hepáticas. 3 venas hepáticas. Una vena hepática derecha, que es esta, vena hepática derecha. Tenemos una vena hepática intermedia. Tenemos una vena hepática izquierda. Esas son las 3 venas hepáticas que podemos encontrar. O sea que hay 3 venas hepáticas. ¿Sí? ¿Para qué sirven las venas hepáticas? Para recoger desde los sinusoides hepáticos, desde los hepatocitos o, más claramente, de cada segmento hepático, ¿no? De ahí salen la vena hepática derecha, la vena hepática intermedia y la vena hepática izquierda. Las 3 venas hepáticas van a desembocar en la vena cava inferior. Ahí es donde termina. ¿Sí? Entonces es un dato muy importante. Bueno, ahora vamos a detallar un poquito más los linfáticos que habíamos explicado hace un instante. Los vasos linfáticos superficiales, estos superficiales, pues son aquellos que van a recoger los linfáticos de la cápsula fibrosa del hígado. ¿Cómo se llama la cápsula del hígado? Cápsula de Gleason. ¿No es así? Entonces los vasos linfáticos superficiales pues se dividen en superficiales anteriores y superficiales posteriores. Los superficiales anteriores van a drenar a los nódulos linfáticos hepáticos. O sea, estos. Los superficiales van a drenar hacia los nódulos linfáticos hepáticos de color amarillo. ¿No? Muy bien. Los nódulos linfáticos hepáticos van a tener vasos eferentes que luego van a drenar en los nódulos linfáticos celíacos. Y de los celíacos pasa a la cisterna del quilo, lo que habíamos indicado. Cuando llegan a los nódulos linfáticos hepáticos, ¿de aquí a dónde van? A los nódulos linfáticos celíacos. Y los celíacos a la cisterna del quilo. ¿No es así? Entonces el mismo trayecto que tenemos. Los vasos linfáticos superficiales posteriores, estos van a drenar hacia el área desnuda del hígado. Luego van a estos drenar hacia nivel de la vena cava inferior y terminar en los nódulos linfáticos mediastínicos posteriores, o sea, muy atrás. Y de ahí van a subir a los conductos linfático derecho, hacia el lado derecho, y conducto torácico hacia el lado izquierdo. Los vasos linfáticos profundos son aquellos que van a salir de la tríada portal y de las venas hepáticas. Pero la mayor parte de la linfa, ya estamos hablando de los vasos linfáticos internos, la mayor parte de la linfa se va a formar en los espacios perisinusoidales de Dissé, que estos van a drenar en los linfáticos profundos de las tríadas portales intralobulillares. Para que conozcamos, estas son las tríadas portales interlobulillares. Fíjense en la imagen. Primero, aquí tenemos el hígado. ¿Sí? Bien claro se ve aquí la parte del hígado. Ahí. Le arrancamos un pedacito de este segmento del hígado y lo vemos de esta forma. O sea, ¿qué es lo que contiene el hígado? Contiene, 1, lobulillos hepáticos. Lobulillos hepáticos. La unión de varios lobulillos hepáticos, ¿qué es lo que va a formar? Un sinusoide hepático. Un sinusoide hepático. Ahora, cada lobulillo hepático pues va a tener unas células muy pequeñitas que se van a llamar hepatocitos. Los hepatocitos son estas células. Por ejemplo, como en este caso vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, así, puro hepatocitos. O sea que las células se llaman hepatocitos. ¿Sí? Entonces, esto se ve muy microscópicamente, ¿no? Entonces, repito, primero tenemos lobulillos hepáticos y en conjunto se llama sinusoide hepático. Y cada lobulillo hepático que contiene unas células llamadas hepatocitos. Y en la parte central se forma la vena central. Siempre. En la parte media del sinusoide se encuentra la vena central. ¿Y para qué servirá la vena central? Bueno, ya vamos a ver para qué sirve. Pero en cada extremo encontramos las triadas portales interlobulillares. Miren, 1, 2, 3. Triadas portales interlobulillares. Y así lo vemos. Esta es una triada portal interlobulillar. Entonces, toda triada portal, esta que estamos viendo acá, muy pequeñita, lo vemos así de grande. La triada portal interlobulillar, ¿por qué está formado? Está formada por vena interlobulillar, por arteria interlobulillar y por conducto biliar interlobulillar. Los tres se llaman triada portal interlobulillar. Y ahí tenemos estos canales de los sinusoides que van a llegar a la vena central, ¿no? Estos canalcitos van a hacer que llegue a la vena central. Entonces, estas venas interlobulillares, cuando sale la sangre venosa, tiene que pasar por estos canales para desembocar en la vena central, ¿no? Entonces, de estas venitas van por este canal para terminar en la vena central. Por otra parte, los conductos biliares también tienen sus conductos que salen de cada hepatocito. Esto que estamos viendo acá son llamados hepatocitos, que son las células. Ahí tenemos hepatocitos, hepatocitos, ¿no? Entonces, entre los hepatocitos van a pasar los conductos biliares, ¿no? Esa es una característica. Y ahí tenemos los espacios perisinusoidales de Dice. ¿Para qué sirven estos espacios perisinusoidales de Dice? Los espacios perisinusoidales de Dice es el lugar donde se forma la mayor parte de la linfa del hígado. Es el lugar donde se va a acumular mayor cantidad de tejido linfático en los espacios perisinusoidales de Dice. Bien. La inervación del hígado. El hígado está inervado por el plexo hepático. Cuando escuchen y digan plexo hepático, ¿en qué tenemos que pensar? Si digo plexo hepático, tiene fibras simpáticas, fibras parasimpáticas y fibras aferentes viscerales. Esos tres tienen y se llama plexo. Entonces, el plexo hepático es el que va a recubrir a todo el hígado. Entonces, este contiene fibras simpáticas. ¿Y las fibras simpáticas de dónde proceden? Proceden del plexo celíaco, que está alrededor de la arteria del tronco celíaco. Luego tenemos fibras parasimpáticas. Las fibras parasimpáticas provienen del nervio vago. Entonces, aquí tengo el tronco vagal anterior y tronco vagal posterior. Entonces, de estos nervios vagos empiezan a pasar para poder llegar al hígado y formar el plexo hepático. Entonces, el plexo hepático, ¿qué tipo de fibras tiene? Fibras parasimpáticas del nervio vago y fibras simpáticas del plexo celíaco que llegan al hígado. Y así se entremezcla y se forma el plexo hepático, que va a encargarse de rodear todo el hígado. Muy bien. Hasta ahí es donde podemos hablar de la parte del hígado. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el árbol biliar y la vesícula biliar. Los hepatocitos, que los habíamos visto, estos de acá, los hepatocitos, ¿qué producen? Producen bilis y detoxifican la sangre. Esa es la función que tiene un hepatocito. Producen bilis y detoxifican la sangre. Detoxifican
es que van a desintoxicar, ¿no? Entonces, esa es la función que tiene cada hepatocito. Y produce la bilis, ¿no? Para que circule. Por eso el hígado es un productor de bilis. Entonces, cada hepatocito secreta bilis a los canalículos. Y los canalículos van a drenar a los conductos interlobulares. Es como en este caso, ¿no? Ahí tenemos varios hepatocitos. Y de esos hepatocitos, pues van a drenar a los canalículos. Entonces, de cada hepatocito sale la bilis y va hacia los canalículos. Sale a los conductos interlobulares. Sale hacia los conductos interlobulares. Y la bilis va a drenar a los conductos biliares colectores. Y de ahí la bilis drena a los conductos colectores. Y de ahí, de los conductos colectores, pues van a salir la bilis hacia el conducto biliar derecho y conducto biliar izquierdo. Y así va a pasar al conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo. Entonces, desde los hepatocitos van así como una cadena de conductos, colectores, canalículos, y así van a llegar a terminar en el conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo, ¿no? Y este es el conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo. El conducto hepático izquierdo es el que recoge la bilis de todo el lóbulo izquierdo y el conducto hepático derecho es el que recoge la bilis de todo el lóbulo derecho del hígado, ¿no? Y ahí es donde empieza conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo que forman el conducto hepático común, ¿no? Y el hepático común pues se une al conducto cístico para formar el colédoco. Bueno, el colédoco es uno de los conductos principales que se va a formar en el borde libre del omento, mide de 5 a 15 centímetros de longitud y desciende detrás de la primera porción del duodeno. O sea que va a descender por la cara posterior de la primera porción del duodeno, va a pasar por el surco del colédoco que está en la cara posterior de la cabeza del páncreas y de ahí ingresa a la cabeza del páncreas para formar la ampolla de Vater y de esa forma entrar al duodeno. Entonces, ese es el colédoco que es continuación del conducto hepático común. Bueno, el aporte arterial del colédoco. El colédoco va a estar irrigada por una arteria que se llama arteria cística. La arteria cística es la que va a irrigar la parte proximal del colédoco. La arteria hepática va a irrigar la parte media del colédoco. Y las arterias pancreatoduodenal superior y gastroduodenal van a irrigar la parte posterior, la parte inferior del colédoco y posterior, porque no se olviden que el colédoco va a llegar hasta la cara posterior de la cabeza del páncreas, entonces va a estar irrigada por la arteria pancreatoduodenal superior. Entonces, las tres porciones que tiene el colédoco están irrigadas por tres arterias totalmente distintas. La parte proximal, repito, la arteria cística, la parte media, la arteria hepática derecha, y también la parte distal, la arteria pancreatoduodenal superior y la gastroduodenal. Esa es la irrigación que tiene el colédoco. Su drenaje venoso, pues del colédoco es donde va la parte proximal directamente al hígado. O sea que la parte proximal de este colédoco va a ascender sus venas y van a desembocar directamente en el hígado. Y la parte distal del colédoco va a descender y va a desembocar en la vena pancreatoduodenal superior posterior. Entonces, ese sería su drenaje venoso del colédoco, tanto superior como inferior. Bueno, vamos con la parte de la vesícula biliar. La vesícula biliar está ubicada en la fosa cística. Bueno, vamos a quedar acá. ¿Les parece? Vamos a quedar en vesícula biliar. Vamos a quedar acá en vesícula biliar porque vamos a ir detallando algunos detalles, puntos que son importantes
Y bueno, con eso vamos a concluir. Vamos a acabar con vesícula biliar. Entonces, la vesícula vamos a ver la siguiente clase. Vamos a hablar de unos triángulos que son importantes y entramos ya a las vías urinarias, ¿no? Que son los riñones. Entonces, la siguiente clase vamos a acabar hasta riñones, por si acaso. ¿Sí? Y creo que con eso ya estaríamos acabando todo lo que son las vísceras de abdomen. Muy bien, entonces quedamos en la parte de vesícula biliar. Muy bien. Bueno, comentarles, por favor, de que el día de mañana, mañana vamos a tener que reponer, porque hoy va a ser muy pesado, me imagino que han tenido clases, ¿sí? Es lo que me han comentado, ¿no es así? Tenemos una reposición de la clase el día de ayer, de la parte práctica. Ha habido muchos inconvenientes por la parte del internet, por parte de la universidad. No hemos podido hacer la clase porque se ha ido cortando el Wi-Fi de la universidad. Y bueno, no ha sido culpa mía, así que hacerlo bien es mejor. Vamos a hacer la clase el día de mañana. Mañana tienen clases por la mañana. Que levante la mano el que va a hablar. Si no, bueno, yo impongo el horario y ya está. A ver. Sí, doctor, mañana sábado tenemos inglés a las 9:25 hasta las 11:50. Ah, ya, perfecto. Entonces, 9:25 dices, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar entonces, pues normal, nuestro horario a primera hora, 7 de la mañana. 7 de la mañana, por favor, vamos a pasar hasta las 8:30 y bueno, van a tener un tiempito libre para ir a su otra clase. ¿Listo? Entonces, 7 de la mañana, por favor, mañana, no se olviden. 7 de la mañana vamos a hacer nuestra clase, ¿sí? En forma virtual. Y mañana voy a dar una tarea que es importante también para que puedan, para seguir acumulando nuestras clases y algunas otras instrucciones más. ¿Sí? ¿Alguien más? Doctor, Sí. doctor, buena, yo mañana no sé si voy a poder asistir a las clases. Es que se me presentó una urgencia y recién voy a tener tiempo para la materia que nos toca a la hora. Ya. Bueno, de todas formas, igual puede ver el video por la parte del Moodle, la plataforma, lo que vamos a dar y las instrucciones de la tarea. ¿Está bien? ¿Y cómo sería para la asistencia? Bueno, voy a considerar como licencia, obviamente, ¿no? Si me está pidiendo ahora el permiso. Ya, gracias. Bien. Bueno, chicos, bueno, espero que hayan colocado la parte de la asistencia. Espero que lo hayan colocado toda su asistencia. Y bueno, nos vamos a estar viendo entonces el día de mañana, por favor, 7 de la mañana. A madrugar, muchachos. Nos vemos. Hasta mañana. Nos vemos, chicos.